Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Dando continuidad a nuestra exposición de las rocas sedimentarias, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el ciclo sedimentario. Este incluye un conjunto de procesos que tienen relación con la producción, movilidad, depósito, acumulación de los sedimentos que intervienen en la formación de las rocas sedimentarias. Todos estos procesos ocurren sobre la superficie o también relativamente a poca profundidad bajo la corteza terrestre. Existen unos elementos los cuales suceden por encima de la corteza terrestre y otros que son por debajo de la corteza terrestre. Los que son por encima de la corteza terrestre está la erosión, la meteorización y el transporte. Y debajo de la superficie está la acumulación, la litificación y la diagénesis. Bueno, ahora vamos a ver los elementos del ciclo de las rocas sedimentarias. Primero tenemos la meteorización o el intemperismo. Es el primer elemento del ciclo y es el proceso en el cual la atmósfera desintegra y descompone las rocas que se encuentran aflorando en la superficie terrestre. Existe la meteorización física o mecánica, la química y la meteorización biológica. En la meteorización física o mecánica vemos que es cuando se desintegra la roca de manera de que ésta se rompe en trozos pequeños y cada vez estos trozos van disminuyendo su tamaño. En la meteorización química se descomponen los compuestos químicos y las estructuras internas de los minerales que forman las rocas. Y en la meteorización biológica son todas las actividades de organismos vivos, incluyendo a los humanos, los cuales afectan los componentes de las rocas. En la erosión y el transporte, estos dos procesos, conocidos como desnudación, estos ocurren simultáneamente, es decir, los dos al tiempo. Estos dos procesos engloban la disgregación, el desgaste y el movimiento de partículas separadas de las rocas, y por estos motivos son desplazados en primera instancia por la gravedad para luego ser captados y transportados por algún agente erosivo como puede ser el agua, el viento o el hielo. El segundo elemento es el depósito, que no es ni más ni menos sino que el asentamiento de las partículas que se encuentran en movimiento y la precipitación de material disuelto que se encontraba en suspensión durante el transporte. El tercero es la acumulación de sedimentos. Este proceso es el proceso de formación de capas de diferentes eventos sucedidos en la roca, donde las capas más antiguas quedan por debajo y las capas que se van agregando son las más jóvenes y van quedando en la parte de encima. El último proceso es la litificación, y este proceso tiene otros subprocesos, los cuales son la compactación, la cementación y la diagénesis. La diagénesis, cabe aclarar que son los cambios físicos y químicos y biológicos que se producen en las rocas en condiciones de intemperismo debido a los cambios de presión, temperatura, circulación de fluidos y el pH. Como último vamos a ver cómo es que funciona el ciclo de las rocas sedimentarias. Primero vemos que está la roca en la intemperie y este es afectado por la meteorización, que es la fragmentación de la roca. Luego por la erosión, que es donde se despliegan fragmentos de la roca y se convierten en sedimentos, los cuales son transportados y son depositados en los ambientes sedimentarios. Estos se acumulan en el ambiente sedimentario donde fueron transportados. Luego de esta acumulación se da la litificación y ya como último punto está la diagénesis, que es donde se termina de crear la roca sedimentaria.
Buenas noches, profesor, y buenas noches, compañeros. Bueno, yo les vengo a hablar sobre la textura de las rocas sedimentarias. Bueno, la palabra textura, hablando en rocas sedimentarias, significa o atribuye a la dimensión, la forma, la disposición de elementos que componen, en este caso, las rocas sedimentarias. También incluye el tamaño y la forma, y también los poros que componen esta roca, ¿sí? La textura en rocas sedimentarias abarca el tamaño de las rocas, la forma, la redondez, la forma superficial, la fábrica, los empaquetamientos y la orientación de sus granos, ¿sí? Tenemos que la textura de las rocas sedimentarias tiene una gran importancia en la sedimentología, ya que es el atributo principal de estas rocas, ¿sí? De las rocas sedimentarias clásticas. Es valiosa para el análisis de ambientes sedimentarios, ya que el tamaño de los granos, la textura superficial, la fábrica y la redondez y todas estas cosas son producto directo de los agentes erosivos y de la energía que está en el medio, ¿sí? También la textura afecta la porosidad, la permeabilidad, la densidad, entre otras propiedades de los comportamientos de las rocas sedimentarias. Bueno, tenemos que son tres los... ¿Ya? Bueno, tenemos que son tres los términos fundamentales de la textura de las rocas sedimentarias. Tenemos como primera medida, primer término, el tamaño del grano. Decimos que el tamaño del grano se define como el diámetro del grano en milímetros, y con esta característica se puede hacer el análisis grano numérico de las rocas sedimentarias. Con ello se extrae información geológica del análisis del tamaño de los granos y de los tipos de granos que tiene esta roca. Decimos que el tamaño va a depender en gran parte del agente erosivo, del tiempo y de la distancia en que los sedimentos son transportados. Por ello, al ver el tamaño del grano de las rocas sedimentarias, ya nos da a conocer un poco de la historia de su formación. Bueno, por ejemplo, si vemos que en un río el agente erosivo que transporta grandes clastos, podemos decir que los clastos no tienen mucho distanciamiento, en el transporte, y se puede decir que la roca madre o la roca fuente puede encontrarse muy cerca, ¿sí? Tenemos que las partículas que componen las rocas sedimentarias se clasifican según su tamaño. Tenemos que las partículas que son menos de 1/16 milímetros son sedimentos de tamaño como el limo y la arcilla. Y tenemos que si son más de 1/16 hasta 2 milímetros son arenas. Y si tenemos que son más de 2 milímetros son gravas. Como segundo término tenemos la forma de los granos. Bueno, decimos que la forma de los granos abarca todos los aspectos de la formología externa. Tenemos que esto debe tener en cuenta la relación existente que hay entre las tres dimensiones de las partículas. Dentro de esto debemos conocer dos términos, muy importantes, que son la redondez y la esfericidad. Tenemos que la esfericidad es la medición que se le realiza en las tres dimensiones, y la redondez es dada por el grado de curvatura de cada uno de los bordes o esquinas, donde la esfericidad es la medición que se le realiza en las tres dimensiones, ¿sí? Y la redondez es dada por el grado de curvatura de cada uno de los bordes o de esquinas de la roca. Bueno, tenemos como tercer parámetro, tercer término, la madurez textual. Decimos que es medida del grado al cual se le han avanzado. El tercer término que debemos tener en cuenta para
saber la textura de una roca sedimentaria es la madurez textual, que es medida del grado al cual han avanzado o no los procesos de descomposición química y desintegración mecánica. Se define como el grado de arena está libre de arcilla, es decir, una roca está inmadura cuando posee más del 5% de arcilla. También podemos decir que se encuentra más clasificada y los granos poco redondeados, lo que se puede relacionar con poco transporte de los sedimentos. Una roca está madura cuando está libre de arcilla, bien clasificada, es decir, la mayoría de los granos son de los mismos tamaños los unos de los otros. Bueno, hasta acá va nuestro tema de exposición. Muchas gracias.